No le cuento historias de miedo. Bueno, hace muchos, pero muchos años, en un país muy lejano, vivía un rey, al cual sus súbditos amaban mucho, pues era un hombre muy virtuoso y lleno de sabiduría. En los libros de Miret hay una crítica violenta, sarcástica, siempre humorística de las grandes tragedias políticas y sociales del siglo XX, ¿no? Porque creo que es un Kafka sin gravedad metafísica, ¿no? Una cuentística en la cual el principio de incertidumbre y de inseguridad se une al principio de angustia para poner a los personajes en situaciones peculiares. Entonces, yo diría que es una cuentística que podríamos encajar en el movimiento gótico. Yo diría que una de las cosas que lo caracteriza es que estudia lo inusual a partir de lo usual. Entonces crea una literatura del terror, entre comillas, muy singular, porque nunca pasa nada. Yo diría que es un cuentista del terror existencial. Pero esa incitación del ambiente él la lleva hasta las últimas consecuencias, siempre con una lógica implacable y con una mirada muy peculiar que cuando uno termina de leer a Miret, sale a la calle y se encuentra un coche con 5 señores y él los ve de otra manera y se ríe. Yo no sé si inventaba o decía que la realidad se adecuara a sus necesidades, la volvía más divertida, aparte de que él veía cosas que realmente uno no percibía hasta que se las señalaban, y veía cosas absolutamente maravillosas. Era un mundo imaginario, pero que estaba compuesto con puras cosas reales, personas reales, haciendo cosas que no eran tan normales, en sitios que adquirían una dimensión que no era tampoco la habitual, o era a deshoras. Por ejemplo, un prostíbulo en prostíbulos en la mañana, al día siguiente, cuando entra la señora que barre, cuando entra la primer luz y ve todo lo que ha quedado tirado, y que pudiera sugerir quizá otra cosa, no lo que pasó. Se te estropea el coche, y cuando quieren regresar por el coche, todos son talleres, ya no se acuerdan en qué taller, todos los mecánicos son iguales, ¿no? Entonces empieza este mundo desaforado, ¿no? Sus personajes vivían en ese mundo irracional que él iba concretando, y de pronto incluso te llevaba a pasear por algún lugar y te metía en su mundo. Sin querer, te llevaba por una calle solitaria, una calle estrecha, en la cual solo aparecían de vez en cuando al fondo algún personaje extraño, algún cojo, algún mutilado, gentes extrañísimas. Yo incluso le pedía que me sacara de ahí. Esa capacidad de ver el absurdo, de ver la otra cara de la realidad. Y eso lo hace con lo que se llamaría una prosa terriblemente mala, pero perfecta, que a él le sirve. El cuento emblemático de Pedro se llama Incursión Nocturna, que es el hombre que va por las azoteas, es decir, primero quiere ver desde su casa un anuncio luminoso muy lejano, no lo encuentra, él se acaba de bañar, está desnudo en la casa, la familia está afuera, etcétera, y sale a la azotea sabiendo que no hay nadie en el edificio para ver el anuncio, no lo puede leer todavía, se pasa de azotea en azotea, y así eso se convierte en una aventura nocturna, al mismo tiempo común en cuanto que son azoteas y es un simple ciudadano, pero terrible porque él va desnudo de azotea en azotea, picado por esa curiosidad que a veces nos hace ir más allá y más allá de cualquier situación, y finalmente llega el anuncio, lo ve, lo desarregla, por cierto, el anuncio luminoso, y cuando quiere volver a su casa pasa una cosa terrible.
Es decir, si él siempre ha visto el panorama de las azoteas desde un mismo sitio, es familiar para él, pero desde ese punto de vista en el que está ahora, pues ya es otro tablero, digamos, de azoteas, ¿no? Como otro tablero de ajedrez que le hubieran cambiado a uno. Y entonces se convierte eso en una aventura angustiosa, porque además él va desnudo. No sé caminar descalzo. Me agarro con ambas manos de la barandilla y sigo subiendo. Si cayera un rayo en la escalera, quedaría electrocutado instantáneamente. Y mañana en la mañana, la primera persona que bajara o subiera, encontraré un cuerpo desnudo aferrado a la barandilla, en posición grotesca. ¿Qué pensarían? No, yo no sé si él fuera un surrealista de esos profundos, ¿no? Él era un burlón de la vida y esto lo convierte inmediatamente en surrealista, ¿no? Yo creo que los escenarios en la obra de Pedro Miret son fundamentales, porque me parece que a partir de ellos es que empieza a desarrollar sus relatos. Tengo la impresión de que lo que quería contar era precisamente una arquitectura o ciertos lugares. Pienso sobre todo en algunas azoteas, en algunas fábricas. Y habría que ver que en el estilo de escribir de Miret abunda no la puntuación, sino los puntos suspensivos. Esa manía suya de los 3 puntos, que es algo agobiante, hasta todo eso sirve a su visión del mundo, porque es una visión muy directa. Yo la he definido, esa visión, que sería como la de un Buster Keaton, con una mirada totalmente atónita ante el mundo. Son puntos suspensivos que van en series de hasta de 12. Primeramente, Pedro Fernández Miret aprendió el oficio de la escritura cinematográfica. Para él representa puntos de transición, modos de enlace, tránsitos. Los textos de Pedro Miret son vertiginosos, son casi no dejan respirar al lector. Prácticamente es un vértigo. Una de las cosas que con más cariño recuerdo de mi padre es que era un gran narrador de cuentos infantiles. Se inventaba unos cuentos maravillosos, que en un otoño se caían todas las hojas del parque y se daban un banquete, y nos contaba la historia del árbol que canta, el pájaro que habla y la fuente de oro. Tenía una porción de infancia muy intensa todavía, guardada en sí mismo. Había sido un niño, creo, muy solitario. A él le tocó crecer en la guerra civil. De cualquier manera llegó a México casi cumpliendo los 7 años. Dice que estaba un día, vivían con la mamá de mi suegro en un piso muy burgués en el Ensanche de Barcelona, y que estaba limpiando los cubiertos de plata, ya en las postrimerías de la guerra, con Barcelona asediada, y que llegó una amiga de ellos, que era la presidenta de la Cruz Roja Española, y subió a decirle: Barcelona cae, vienen los moros, vente. Entonces mi suegra hizo así, barrió en un bolso lo que pudo de los cubiertos de plata, unos limpios, me imagino, otros a medio limpiar, le plantó al niño un abriguito del Corte Inglés. Entonces salieron en un Rolls Royce de Barcelona. Eso que se llamó exilio, ¿no? Que no creas que nos unía tanto como ahora la gente dice, ¿no? Pero el exilio era una fuerza muy entrañable, muy misteriosa, que cada vez se hacía más profunda. Pedro, por cierto, no era nada común, era un hombre complicado, como toda la gente con talento, era un hombre complejo. Los 3 grandes amigos en este trío, o sea, Juan Almela,
habría que decir 4, Juan Almela y Gerardo Deris, Pedro y yo, bueno, pues somos de origen exiliado. Sin embargo, el exilio puede que dé una cierta noción de extrañeza. Pedro era un hombre imaginativo, al cual le gustaba que le propusieras problemas. Además tenía una frase que me gustaba mucho. Pedro decía, si tienes un misterio no lo descubras, déjalo. Particularmente lo creo un héroe de la imaginación. Iba con esa cara de genio por el mundo, como distraído, como quién sabe qué, como sacando de onda. No me acuerdo exactamente porque además, bueno, no, sí me acuerdo, pero nunca lo pude hacer porque era un gesto rarísimo. O sea, una cosa muy extraña, pero siempre estaba haciendo como que algo le incomodaba y jalaba algo y yo lo empujaba hacia adelante. Además tenía una fascinación por estar muy fuerte. Entonces, en cuanto tenía la oportunidad y te saludaba, ese genio tenía la mano muy fuerte, te apretaba muy duro, demostraba que no solamente era una potencia de la imaginación, sino también era una potencia física, un gladiador. Él hacía ejercicios, ¿sí? Y por ejemplo, lo primero que hacía si llegaba a una reunión era decir a las muchachas, mira, toca, ¿no? Lo vi una sola vez, me acuerdo muy bien porque era en un sitio excepcional, que es la Antigua en Veracruz. Era un congreso sobre el tema del exilio y vi al extraño personaje pasearse entre esas ruinas, pero ahora que me lo preguntas, creo que la pequeña imagen de Miret que tengo es coincidente con la rareza y la excepcionalidad de su obra, ¿no? Una de las cosas que más recuerdo es que cortaba el pasto del jardín con tijeras de uñas, con unas tijeritas de uña que se habían oxidado hacía mucho tiempo, por supuesto, ya no cortaban siquiera, pero era una forma de dejarse ir y de pensar y de alucinar y de tramar, y tenía muchas de estas pequeñas manías, estos hábitos inútiles. Buenos días. Buenos días. Se acerca la noche. Todavía hay luz de sol. Todavía están las prostitutas en el cine. Todavía se habla de pesas y medidas. Todavía hay tantas máquinas en marcha. Todavía hay tantos policías por la calle. Todavía hay tantas y tan... Quizá esta noche quiebren los burdeles. Aquí de rodillas rezando. Es un milagro. ¿Usted cree que esto sea un milagro?
Yo creo que el cine de Miret, su característica más importante es que lleva la relación de sus personajes hasta sus últimas consecuencias. Mira, recuerdo Bloody Marlene, recuerdo Historias Violentas, recuerdo La Puerta. En una ocasión incluso un productor le preguntó y le dijo, ¿tiene usted alguna historia de cine? Y Pedro le respondió, le dijo, yo abro el cajón, usted lo cierra, van a brotar historias. Y es cierto, tenía muchas historias, muchas se quedaron en el cajón. No le ha hecho justicia a la industria cinematográfica, pero se la hará, porque sus guiones están ahí, siguen vivos. Luis Buñuel le hizo el prólogo a Prostíbulos, que quizás sea el único prólogo que ha escrito a alguien Luis Buñuel, porque Luis Buñuel lo admiraba mucho a Pedro. Se ha dado en hablar recientemente de un realismo mágico en literatura, que a mi juicio no es otra cosa sino la interpolación de un esquema realista de los elementos tradicionales de la magia y de la literatura fantástica. En cambio, Miret hace magia con la realidad misma y sin salirse de ella. Luis Buñuel. Las tres figuras principales que influyeron en la vida profesional, literaria y cinematográfica de Pedro Fernández Miret fueron Luis Buñuel, quien en 1951, durante el rodaje de Subida al Cielo, lo invitó a que lo acompañara para que aprendiera el oficio del cine. El aprendizaje y el concepto de la arquitectura para Pedro Fernández Miret fue José Luis Benlliure. La otra persona más importante en la formación literaria de Pedro Fernández Miret fue, sin duda alguna, la presencia de Max Aub. Pedro como arquitecto fue, creo que tan preclaro, inventó casas hermosísimas, casas blandas las llamaba. Con un grupo de amigos se reunieron jóvenes arquitectos para plantearse la arquitectura y se hicieron llamar los lejanistas. Y decía, ¿por qué demonios tienes una ventana siempre para la eternidad? ¿Por qué usar puertas? ¿Por qué somos capaces de vivir en cajones y no podemos hacer un espacio que nos emocione? Diseñó los jardines de la Unidad de Independencia en los años 60 y todavía conservan restos de una fantasía sensacional con hipopótamos de concreto que puedes atravesar por un hueco y con escaleritas. Su proyecto fue de casas blandas, porque él decía son horribles las casas, se tropieza uno, se pega con una esquina, se le hace un chichón y todo eso. Dice, las casas deben ser blandas, la gente es blanda, entonces es horrible que las casas sean duras y la gente blanda. Mira, una de las características del dibujo de Pedro es la línea continua. Él sostenía algo que me parece muy interesante, decía, la línea recta es simple, la línea curva compromete. Era un dibujante extraordinario. Para Taibo, no sé qué carajo dice. Ah, sí, en recuerdo de un comelón o algo así. No recuerdo ni cómo me lo regaló. Supongo que habrá sido un día de grandes comidas y de profundos amores. Sempre una mobilella già traviso, il fialto e il riso menzognero. La donna è vostil, qual più bel vento, muta da certo. Yo me he ido a Cuba con una amiga y se murió el jueves, creo. Y yo regresé el domingo, ya no lo encontré. Yo me enteré bastante después de su muerte. Según parece, fue súbita en la noche, que se levantó quizá para saquear
el refrigerador, que era uno de sus vicios por lo visto, y a escondidas de Vicky, ¿verdad?, que lo controlaba más o menos. Yo creo que sí trascendió. No todos los escritores tienen por qué ser muy famosos ni estar todo el día entrevistados. La manera en que la literatura se transmite a veces es suficiente con un puñado de lectores secretos. Y Miret tuvo esos lectores secretos. Todo aquel que quiera leer a Pedro le tendrá que hacer el enorme homenaje de buscar muchísimo sus libros. Va a empezar a buscar. Va a tener que ir a las librerías de viejo, va a tener que preguntar por ahí. Alguno le dará algún tip, pero tendrá que buscar. Dibuje un león. Las próximas generaciones seguramente pondrán atención en cómo se vivía eso siniestro, eso tenebroso y eso sombrío al finalizar el último tercio del siglo XX. Por eso mismo es un escritor del futuro. ¿Y esto? En ese momento entonces además pasó una cosa un poco como mágica, que es que parecieron acallarse todos los motores, quedó ese rumor blando, casi imperceptible, y entonces Miret me dijo algo así como, oye, ese silencio. Lo que pasa es que hay un ruido que es el de la Tierra girando sobre su eje, un eje ya tan viejo, tan gastado, que va chirriando. Me dijo Miret, ¿y por qué no lo oímos? Porque estamos oyendo desde que hemos nacido. Entonces Pedro me dijo, eso es tan bueno que debería ser mío. Y yo le dije, lo será, Pedro. En una ocasión incluso me llevó a caminar por Paseo de la Reforma, donde había un reloj automático de una compañía de viajes que estaba descompuesto. Pero cuando Pedro pasaba se ponía la hora. Lo juro, lo vi. En el momento en que Pedro pasaba bajo del reloj, el reloj se componía y se ponía la hora. Seguía Pedro y se volvía a descomponer el reloj. Aguas con eso. Era un mago. Bájate, Tomasa, te tienes que ir. Tomasa. No se pierda la próxima semana otro Garbanzo de a Libra.